Hola a todos, mi nombre es Efraín Macías y este video corresponde a las prácticas realizadas en la materia de programación para el segundo parcial. Como práctica número 1 nos solicitan que realicemos la instalación, los pasos para la instalación de programa, de la instalación del programa de Python, ¿no? Como vamos a apreciar, como pasos a realizar. Bueno, como objetivo de la práctica se centra en la instalación de Python, cubriendo diversos métodos para establecer el entorno de desarrollo. Se examinará la instalación directa desde el sitio oficial de Python y el uso de gestores de paquetes como Py para adquirir bibliotecas y herramientas adicionales. También se explorará entornos virtuales, gestionar dependencias de manera aislada, ordenada y enfatizar la selección adecuada de la versión de Python según los requerimientos del proyecto, ¿no? Y proporcionar directrices para solucionar posibles problemas de instalación de distintos sistemas operativos. Bueno, lo que nosotros hicimos, ¿no? Nos fuimos a la página, entramos a Google, entramos a la página de Python, escribimos Python, la primera que nos muestra que es una bienvenida a python.org, hacemos clic y nos muestra justamente para comenzar a hacer la descarga, ¿no? Aquí está abreviado, ahí dice abrir Google y colocar la palabra Python, el primer enlace de la extensión org, procedemos a hacer clic automáticamente y nos redirige directamente a la pantalla de Python, el cual debemos realizar para realizar la descarga en el computador. Como segundo paso, una vez que nos muestra una pantalla para descarga, ¿no? Entonces descargamos el instalador, nos muestra la versión en ese momento, ¿no? Para nuestro caso teníamos Python 3.13.1, ¿no? Procedemos a realizar la descarga, en este caso no hay problema en el sistema operativo que utilice. Bueno, Python es muy versátil y se puede adaptar a muchos sistemas operativos. Para este caso nosotros utilizamos Windows, ¿no? Una vez descargado Python, ¿no? En nuestra pestaña de descarga, nosotros procedemos a hacer, por decirlo así, doble clic en el archivo. Una vez que hacemos doble clic, bueno, nos mostrará justamente una ventana para proceder a hacer una instalación. Bueno, tenemos que colocar como parte para que pueda utilizarse Python sin ningún inconveniente, darle privilegios de administrador y también hacer una especie de instalación de packs. Para mi caso, yo ya tenía instalado Python y lo que nos muestra es si queremos hacer una actualización del programa. Bueno, antes de proceder o continuar con la instalación, nosotros primero podemos verificar según los requerimientos. Nos podemos ir a Custom Installation, donde podemos ver si está seleccionado todo lo necesario para poder instalar Python sin ningún inconveniente. Una vez realizada la inspección en Optional Features, nosotros y que esté seleccionado todo, procedemos a aplastar en donde dice Next. Como paso número 4, seguimos con las instrucciones de instalación, que es donde nos van a Advanced Option. Nos muestra, es una ventana que nos muestra las carpetas y todo donde se va a crear, ¿no? Y entonces ponemos instalar. Una vez que instalamos, empieza a correr la instalación del programa a través de un Setup Progress, y posteriormente, una vez ya completado el Setup Progress, ya podemos decir que la instalación fue completa, ¿no? Nos muestra un cuadro de instalación completa. Ahora, una vez realizado la instalación, podemos proceder a cerrar, y para confirmar nosotros que nuestro Python fue instalado sin ningún inconveniente, podemos ir al buscador y ingresar a CMD, ¿no? En CMD podemos ejecutamos el CMD, entonces, o símbolo de sistema, entonces podemos escribiendo Python en lo que nos sale del símbolo de sistema, ponemos la palabra Python y nos muestra justamente el Python que hemos instalado en nuestro programa, y dice Python 3.13.1. Si del ser el caso de que no se muestre, entonces algún error se cometió en el momento de instalación, ¿no? Segundo, como entorno podemos reconocer, nos muestra el reconocer el entorno de Python, podemos verificar, una vez que estemos instalados Python, podemos ingresar a Python y ver el entorno de Python, ¿no? Esta es la ventana que se muestra
cuando ingresamos a Python, ¿no? Como paso 8 podemos es más fácil para elaborar un programa en Python utilizar un editor, ¿no? Un editor de Python. En este caso, nosotros, para el caso nuestro, descargamos a Spider, ¿no? Para descargar Spider, y vamos igual a Google, ponemos Spider y la que nos sale, nosotros, Spider es libre, igual que Python. Entonces hacemos doble clic en lo primero que nos sale y comenzamos con nuestra descarga de Spider, ¿no? Es más rápido, más sencillo, ¿no? Y una vez que se ha descargado, o sea, una vez lo descargamos, lo instalamos, ¿no? Quitando esta carpeta, lo instalamos, nos va a aparecer esta ventana de instalación, ¿no? Demorará un poco, no mucho. Y una vez que esté instalado, nos va a mostrar esta ventana aquí, donde en realidad es una ventana donde se comparte, donde ingresamos el código, y una parte donde nos muestra el código, ¿no? Aquí podemos apreciar en el paso 11 justamente el área de donde nosotros ejecutamos nuestro código, y acá del lado derecho es donde nos muestra los resultados después de ejecutarlo, ¿no? Ahora, como conclusiones y recomendaciones, podemos decir que Python en realidad es una herramienta muy indispensable para el análisis de datos, descartándose por la versatilidad y soporte para técnicas avanzadas. Su ecosistema de biblioteca permite abordar tareas desde manipulación de datos hasta el aprendizaje profundo. La implementación de Python ha demostrado ser muy efectiva para optimizar procesos y resolver problemas complejos de diversas industrias, ¿no? Bueno, y aquí, como indiqué, no es mucho, Python es multiplataforma y lo podemos descargar para diferentes sistemas operativos. Como recomendaciones, podemos promover programas de exposición Python para investigar y profesionalizar en el análisis de datos, ¿no? Fomentar la adopción de Python en proyectos interdisciplinarios para minimizar su potencia, ¿no? En base a que es una herramienta muy poderosa, muy versátil y fácil de utilizar en muchos de los casos, dependiendo de la actividad o el código que se desea elaborar. Entonces, Python es una herramienta, decir, que se puede aprovechar su potencial, ¿no? Ahora, como tercero, estimular la creación de bibliotecas personalizadas. Bueno, como hay acceso libre, bueno, se puede crear bibliotecas personalizadas que respondan a necesidades emergentes en campo de la inteligencia artificial y la visualización interactiva. Hasta ahí, con lo que respecta a la práctica número 2. En la práctica número 1, en la práctica número 2 nos piden que escribamos un programa en Python donde se ingrese 2 números enteros y muestre el resultado realizado de la operación. Bueno, este en realidad es un código muy sencillo, ¿no? El cual simplemente nosotros elaboramos nuestro código, ¿no? En este caso nos han pedido las 4 operaciones básicas de la aritmética: suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Y entonces hemos elegido 2 números al azar, bueno, en este caso el 9 y el 5, el cual debe mostrar unos resultados, en este caso de la suma: 9 más 5, 14, para la resta 9 menos 5, 4, multiplicación 9 por 5, 45, y la división 9 dividido para 5, 1.8, ¿no? Entonces buscamos nuestro código, obviamente ingresamos suma, resta, multiplicación y división y ponemos nuestros números, ¿no? Una vez realizado, que lo ejecutamos el código y nos debe mostrar del lado izquierdo, del lado derecho, voy a terminar de mostrar el resultado. En este caso, solo seleccionamos que imprima suma y nos muestra el valor de la suma, que en este caso sería 14. Para el paso 2, que sería por decirlo así, el paso 2, que en realidad es la continuación de otro operador aritmético, en este caso la suma, la resta. Entonces ponemos 9 menos 5 en nuestro código, 9 menos 5, seleccionamos que imprima solo la resta y nos muestra el resultado, que en este caso es 4, ¿no? Para la multiplicación prácticamente es igual. En nuestro código solo seleccionamos que imprima la multiplicación y nos muestra el resultado, en este caso 45. Y por último, la división, solo seleccionamos que nos muestre la división y al final nos muestra, y en el lado derecho nos muestra el resultado, que en este caso sería 1.8. Con esto sería lo que corresponde a la práctica número 2. En la práctica número 3 nos pide en cambio que aprendamos, o sea, conozcamos el uso de la estructura de repetición. Aquí en realidad en la práctica nos indican o nos explican de cómo se utiliza
flujo de repetición a través de lazos de control, como son for, while, if, else, break, continue, o sea, todo esto librerías nos ayudan a crear estos lazos de repetición. Aquí tenemos un pequeño imagen donde nos muestra cómo utilizar, ¿no? Else, if, cómo se anidan, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un cuadro donde tenemos como también podemos representar ciertos operadores de comparación, ¿no? En este caso la igualdad, la desigualdad, menor que, mayor, menor que, mayor que, mayor, igual que, ¿no? Esto también nos sirve para poder nosotros elaborar nuestro código de repetición, ¿no? Y en la práctica, bueno, ya tenemos aquí, por ejemplo, a través de un software, obviamente ingresamos a Spider, ¿no? Y entonces elaboramos nuestro código, ¿no? Aquí está if, elif, else, o sea, mostrado cómo hacer y un ejemplo, ¿no? De cómo elaborar un código utilizando esta moneda de repetición, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos, también ingresando diferentes, con while también, else, elif, cómo realizar nuestro código, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra para que la bucle de condición, que en este caso es while, ¿no? Y nos muestra un ejemplo, cómo usar while. También while true, break, ¿no? Entonces esos son códigos, ¿no? Que utilizan para realizar códigos que tienen que ver con la... bueno, aquí también tenemos bucles interactivos, que en este caso se utiliza el for. Aquí tenemos una forma de utilizar for, ¿no? Como de la estructura para for, entonces for in, ¿no? Y ya tenemos una secuencia de 2 puntos, ¿no? También tenemos aquí un ejemplo, where aquí, por ejemplo, no usamos word, igual Python for letter in word, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro código, ¿no? Donde muestra, nos pide ingresar números, entonces ingresamos número, escribe el número único, y con condiciones mayores que el primero, ¿no? Puede buscar cuál es el número mayor que el primero, y así, por ejemplo, ¿no? Como conclusión, podemos decir del uso de estas estructuras de repetición que se utiliza en Python, ¿no? Como son, como lo mencionaba, y el while, for, break, continuo. Esto nos permite ejecutar bloques de código de manera repetitiva y de manera eficiente, ¿no? Que estar volviendo a escribir como si fuera, por decir así, un archivo manipulado en Excel, ¿no? Aquí, con respecto a Python, en cambio, todos estos bucles nos ayudan para nosotros, en caso de ingresar un dato, nos pueda entregar el resultado de manera más rápida y eficiente, ¿no? Ahora, también dice, como segundo, en conclusiones, el uso adecuado de estructuras de repetición en Python puede mejorar la legibilidad y eficiencia del código. Como tercero, la elección de la estructura de repetición adecuada en Python depende del problema que se está tratando en el momento de la ejecución, de resolver, ¿no? Como recomendación, utilizamos bucle for, bueno, en Python, como por la necesidad de iterar sobre una secuencia de elementos como lista de tipo, como lista, ¿no? Asegurarse que las condiciones de las estructuras de repetición en Python sean claras y concisas, utilizando palabras lógicas como and, or, no. Utilizar palabras clave, bueno, en este caso break y continue, que en Python de manera efectiva para controlar el flujo de las estructuras de repetición y evitar código innecesario, ¿no? Esto es lo que corresponde a la práctica número 3. Y en la práctica número 4 se refiere a un código elaborado justamente en la práctica en el universitario, ¿no? Ayudado por el ingeniero de programación, el cual se elaboró un código justamente con un archivo, a base de un archivo en Excel, en caso de los datos de velocidades de viento, ¿no? Donde realizamos una serie de pasos y como una forma de poder ejecutar nuestro código es necesario que aquel código esté justamente en la misma carpeta donde se guarda, en la misma carpeta donde está nuestro archivo en Excel, para poder visualizar estos valores, ¿no? Aquí tenemos como paso 1 nuestro programa en Python
tiene que estar justamente lo que explicaba, la misma carpeta donde tengamos el archivo en Excel. Solo de esta forma se podrá visualizar en la parte de terminal los resultados respecto a lo que se precise mostrar en el código del programa, como puede ser la velocidad, la fecha, la orientación, la presión, etcétera, ¿no? En el código realizado en Python, el cual va a ser el archivo de datos Excel, nos muestra los valores de velocidad, presión y orientación, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo y una vez nosotros realizado ejecutado parte de nuestro código, ¿no? Como paso 2, ¿no? Nosotros para que nos pueda mostrar, en este caso, ejecutarlo y mostrar lo que da el código y mostrarnos los gráficos, ¿no? Entonces nosotros utilizamos import pandas, también y que nos permite realizar la visualización en los resultados del comando print para poderlos visualizar, ¿no? En este caso nosotros lo que hicimos fue mostrar los primeros y últimos 1000 datos con respecto a la velocidad del viento en un periodo determinado, ¿no? Aquí justamente una vez que nosotros, Maply, para mostrar también los gráficos, aquí mostramos dos gráficos justamente de los primeros y últimos datos correspondientes a la orientación de la velocidad del viento, ¿no? En el paso 4 también nosotros podemos visualizar también los resultados obtenidos de la velocidad por año, por mes, por velocidades mínimas, velocidades máximas, como digo, también por mes y por año. No depende de nosotros la cantidad de gráficos que necesitamos. Y por ejemplo, en este caso tenemos el gráfico, nos muestra el gráfico de la velocidad también por mes y el gráfico de la velocidad por año, la velocidad solo por mes, ¿no? La velocidad mínima y máxima, también por año, el mínimo y el máximo, ¿no? Ahora, con respecto a esta práctica, ¿no? Como conclusión, como punto número 1, puedo decir que el análisis eficiente de datos, el análisis de datos, en este caso del viento, utilizado en Python y biblioteca de Panda, han demostrado ser una herramienta poderosa y eficiente para la extracción de información valiosa y la identificación de patrones de tendencia de datos. La visualización de datos efectiva, en el segundo punto, la visualización de datos mediante gráficos y diagramas ha permitido obtener una comprensión más profunda de los datos del viento y su comprensión, para nuestro ejemplo, de lo que es fundamental para la predicción del clima. Uno se puede utilizar estos datos justamente para predecir el clima, ¿no? En base a un historial, ¿no? Por eso es lo importante de tener estos datos y saberlos cómo, por decir, utilizarlo, ¿no? En algo, en este caso, algo muy productivo, como se lo usa en Python, ¿no? Con respecto a analizar los datos en base al clima y puede tener una estadística, ¿no? Y una proyección, ¿no? Ahora, por ejemplo, también mire, puede ser utilizar estos datos en caso de que nosotros necesitamos instalar un generador eólico. Entonces, con los datos estadísticos del viento en esa zona, pues nos sirve justamente para nosotros qué tan accesible o qué se puede utilizar un proyecto en esa área, ¿no? Ahora, como implementaciones prácticas, el análisis de datos del viento tiene importantes implicaciones prácticas para la plantación, infraestructura y predicción del clima. La optimización de la energía eólica, como antes les mencioné, en caso de poner un generador eólico o un parque eólico, no puede tener un impacto significante en la sociedad y la economía. Como recomendaciones en base a esta última práctica, ¿no? Tenemos por implementar las técnicas de aprendizaje automático. Se recomienda la implementación de técnicas de aprendizaje automático y datos a predecir, en este caso la velocidad y la dirección del viento en función de variables como la temperatura, humedad, la presión y la atmósfera. Como segundo, la visualización de los datos avanzada. Se recomienda que la aplicación de las técnicas utilizadas de datos avanzadas, como la visualización de datos, puede ser que también datos se pueden visualizar en 3D, o la creación de mapas de calor, que es muy importante. Podemos también crear mapas de calor, ¿no? Para nosotros, según eso, proyectarnos con respecto a lo que estamos viendo que es el clima, y una comprensión más profunda y clara de patrones de tendencia de datos del viento, ¿no? Y la integración, por último, la integración de otras fuentes de datos. Se recomienda la integración de los datos del viento y otras fuentes de datos como la temperatura, humedad y la presión atmosférica para obtener una comprensión mucho más clara y completa del comportamiento del viento y su impacto en la sociedad y en la economía. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las 4 prácticas. Les agradezco mucho y en realidad por la explicación y la enseñanza y la dedicación de nuestro profesor, por tratar de que nosotros podamos entender este programa. Bueno, espero y me comprometo a seguir aprendiendo mucho más. Hay bastante que aprender en que corresponde a Python y es una herramienta muy útil para diferentes usos, ¿no? Muchas gracias.